Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Podríamos decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que no sabemos cuándo vamos a estar compartiendo justamente esta emisión. Sabemos que el programa del Plan Agropecuario se emite en general los lunes en la mañana, pero a través de la semana, durante la semana, hay distintas repeticiones en diferentes horarios a través de este canal de Campo Rural TV. Saludamos entonces a quienes nos ven a través de DirecTV y, como decíamos, de Campo Rural TV, que sabemos que son muchas y muchos, porque llegamos al interior profundo, a todo el país, y así lo sabemos porque nos lo cuentan los propios productores y también los técnicos del Plan Agropecuario, lo cual nos llena de orgullo y creemos que es parte de la tarea que tiene el Plan Agropecuario como institución de extensión. Les comentamos que hoy vamos a tener la palabra de Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de San José, quien se va a estar refiriendo a la intoxicación por nitratos y nitritos en cultivos de avena. Más tarde vamos a tener la palabra de Andrea Bortagaray, veterinaria, gremialista y directiva de la Asociación Fomento Rural de Valentín, quien se va a estar refiriendo a un plan exitoso de control de garrapata realizado en los campos de esa gremial. Nos vamos a estar trasladando a Baltasar Brum en el departamento de Artigas y allí conversaremos con Mónica Sosa, quien es coordinadora del Bachillerato Tecnológico Agrario de esa localidad, quien se va a estar refiriendo a los diferentes proyectos que se ejecutan por esa institución. En Expo Durazno estuvimos con el doctor Bentancur, referente técnico de la cabaña El Pobrecito, quien se refirió a la competencia en las diferentes exposiciones. ¿Qué elementos se tienen en cuenta por parte del jurado para valorar los animales y de qué forma esto influye en la producción a campo? Para finalizar, vamos a conversar con Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, quien se refiere al escenario ganadero actual y las relaciones de precios. Cuando se realiza el pastoreo de verdeos, hoy particularmente pensando en los cultivos de avena, se pueden generar intoxicaciones en bovino debido a la acumulación de nitratos y nitritos en las plantas. Sobre los síntomas que generan, sobre el tratamiento y los cuidados a tener en cuenta, conversamos con el doctor Germán Álvarez, quien es el técnico del Plan Agropecuario en el departamento de San José. Con respecto a las intoxicaciones, bueno, muchas veces se puede dar lo que son las intoxicaciones en nitrato y nitrito. Generalmente muchos productores ya lo conocen porque han tenido algún episodio en el pasado, bueno, pero es bueno siempre refrescar alguna consideración sobre esto, ¿verdad? Como te decía, cuando estos verdeos están muy suculentos, en buen estado, generalmente a veces se ve esa coloración azulada en esas avenas, a veces también muy fertilizadas con nitrógeno. También a veces se agrega que hay muchos días nublados, como el día de hoy. La planta concentra nitratos, y luego, bueno, al ser consumida por los animales, ese nitrato en el rumen del animal pasa a ser nitrito y se da una intoxicación, lo que se conoce como nitrato y nitrito, ¿verdad? Es una intoxicación bastante aguda, o sea, se da rápida en el tiempo, hay que actuar rápidamente, se dan muerte de animales, a veces en casos, en episodios grandes. Y bueno, lo que pasa en realidad dentro del animal es que ese nitrito que pasa a la sangre se une a la hemoglobina, que es la proteína con los glóbulos rojos que transporta el oxígeno dentro del animal, y bueno, se une a la hemoglobina y se forma metahemoglobina, y eso lo que hace falla en la oxigenación del animal, ¿verdad? Entonces vemos los animales con un claro actitud de desesperación, desasosiego, porque, o sea, respira y no puede oxigenarse, entonces al animal le falta el aire, lo vemos en esa posición de cuello estirado, o sea, tratando de oxigenarse lo mayor posible. Vemos a veces síntomas nerviosos, incoordinación, bueno, incluso en casos graves, como te decía, el animal luego cae y termina muriendo, ¿verdad? Ahí es importante la prevención. Si bien cuando nosotros tenemos el caso, ahí el método de tratarlo, el antídoto que tenemos en estos casos es azul de metileno, que se utiliza. El azul de metileno hace lo contrario a lo que te decía hoy. Forma otra vez esa metahemoglobina, la pasa a hemoglobina,
y se revierten los síntomas rápidamente. Por lo tanto, quizás una consideración importante, bueno, los productores, mucha gente que está acostumbrada ya lo tiene en el establecimiento, pero bueno, si tenemos la duda frente a un caso de esto o sospechamos en avenas que tienen alto contenido de nitrógeno, tener el antídoto en el establecimiento, porque como te decía, son cuadros bastante agudos, bastante rápidos, y es importante dosificar, o sea, dar ese antídoto al animal lo antes posible, ¿verdad? Como preventivo, bueno, también a nivel de laboratorio y a nivel de campo hay una prueba sencilla que se llama prueba de fenilamina. Nosotros podemos detectar, bueno, cualitativamente qué grado de nitratos tenemos presente en la planta. Como forma, bueno, antes de empezar a pastorear, si tenemos esa duda, vemos una avena muy viciosa, muy azulada, podríamos corroborar, bueno, a ver si la planta tiene alto contenidos de nitrato para estar prevenidos, ¿verdad? También otra consideración, un poco de manejo y tratando de evitar el problema, si tenemos la presencia de ese tipo de alimento, bueno, entrar con animales que no entren con hambre los animales, tratar de hacerle una despuntada a esa avena y bueno, ir viendo cómo se va transcurriendo ese consumo, sobre todo esos primeros pastoreos para después quedarnos tranquilos y bueno, ya después poder pastorear normalmente. Generalmente la concentración de nitrato mayormente se concentra en los tallos de la planta, por lo tanto si el animal lo hacemos comer muy al ras, en esos casos podemos tener la predisposición mayor a ese tipo de intoxicaciones. La sequía previa es uno de los factores bien predisponentes, como sabemos en déficit hídrico, bueno, hay una mayor concentración de nitrógeno en el suelo. A eso le agregamos muchas veces también fertilizaciones, como te decía hoy, elevadas, ¿verdad? Los verdeos generalmente, luego de los primeros pastoreos, es muy común la aplicación de urea, que es un nitrogenado para una mayor producción de forraje. También te agrego, sobre todo en establecimientos del sur y bueno, quizás más en predios lecheros, pero se utiliza también en algún predio ganadero, es la reutilización de los efluentes. Es común a veces en lechería los efluentes regar o refertilizar este tipo de pasturas. Bueno, también eso tiene concentración de nitrógeno. Bueno, todo eso es lo que hace muchas veces con día nublado, que la planta puede hacer poca fotosíntesis, bueno, concentre mucho nitrógeno y bueno, y es lo que muchas veces te puede dar algún cuadro de intoxicación por nitrato y nitrito. Siempre para este tipo de cuadro y para otros cuadros, obviamente el asesoramiento veterinario es más que fundamental y la consulta con el médico veterinario de confianza. En estos casos agudos, muchas veces si el productor puede tener el antídoto en el establecimiento, muchas veces vamos ganando tiempo porque, como te decía, es un cuadro que empieza a las pocas horas, los animales entraron a pastorear esa pastura problema, que puede ser una avena que está muy buena, y los síntomas empiezan rápidamente, y si el animal no es tratado a tiempo, rápido, mucho animal muere, ¿verdad? La gran porcentaje de animales que se intoxican muere. Por lo tanto, tener ese antídoto, que es un antídoto de bajo costo, es azul de metileno al 1%, y con respecto a la dosificación que tú me decías, se da dosificación intravenosa. Va a depender del peso del animal, la dosis que lleva. Generalmente un animal adulto aproximadamente se dan unos 100 centímetros intravenosos, pero es un poco un antídoto que se da un poco a efecto, ¿verdad? Revierte rápidamente los síntomas. Y como te decía, es bien importante la consulta con el veterinario. También hay otro tipo de intoxicaciones que hay que hacer el diferencial. Hay otros cuadros de muertes agudas, infecciosas, llámese carbunco, llámese clostridiosis, que por ser muertes agudas, que quizás nosotros ya llegamos tarde y vemos los animales muertos, también podemos confundir, por lo tanto el asesoramiento veterinario es fundamental. Pero en este caso de intoxicación, lo mismo hablamos, bueno, en el verano, sobre todo a inicio del verano, donde se da alguna intoxicación por cianuro en los sorgos, que se utiliza otro antídoto, los anticiánicos, bueno, eso también es importante siempre que, bueno, que el productor en lo posible tenga ese antídoto en el establecimiento para actuar de la mayor celeridad posible, ¿verdad? Obviamente con el asesoramiento del profesional. Visitamos Valentín en el departamento de Salto. Allí conversamos con la doctora Andrea Bortagaray, quien también es directiva de la Asociación Fomento Rural de Valentín, gremial donde se llevó a cabo y se ejecutó un plan de control de garrapata que fue muy exitoso. Sobre esta experiencia conversamos con la profesional. Hubo
buena experiencia, se hizo un plan de saneamiento. Intervenimos yo, o sea, como veterinaria de libre ejercicio, acreditada en plan de saneamiento, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Facultad de Veterinaria, todos intervenimos en el plan. El plan lo diseñé bajo, contábamos con un test de resistencia, ¿tá?, de garrapata, y bueno, lo diseñamos y se cumplió y tuvimos éxito, se pudo controlar la garrapata, respetando siempre todas las fechas tentativas de los planes para el tratamiento. Y se pudo controlar, la verdad que hubo éxito en eso. Hoy se puede decir que acá en el predio del local está bajo control. Y bueno, nada, contamos con el servicio como fomento del baño de inmersión para todos los productores que quieran arrimar su ganado para venir a bañarlo. Es solo contactarse en la agropecuaria de Salto o con cualquiera de nosotros de la directiva para poder hacerlo y bueno, está disponible para tirar los bichos al agua. Lo que pasa es que acá es un local de remate feria, entonces eso lleva, claro, que muchas veces se reciban ganados de muchos lugares distintos, que uno desconoce la procedencia sanitaria de esos lugares y bueno, lamentablemente alguno pueda venir con garrapata. Entonces, bueno, es un hecho que es una realidad y bueno, nos ha pasado de que teníamos resistencia frente a algunos principios activos donde la garrapata estaba acá y no podíamos combatirla. Bueno, hasta que se hizo el test de resistencia se supo resistente a qué eran las garrapatas que habían en el local y se pudo lidiar con eso. Por eso lo importante en el tema remate feria es el tema de que esté presente el ministerio, que hacer los tratamientos precaucionales, de que cuando los bichos llegan, que vengan sin garrapata, que hoy es un hecho que casi capaz que me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde, pero es bravo el tema, hoy está bravo el tema de la garrapata. El plan de tratamiento generacional que se hizo, el plan de saneamiento, fue para los animales que estaban a pastoreo, porque nosotros en el local de la Fomento hay unos campos que nosotros ofrecemos animales a pastoreo. Entonces el plan en realidad fue destinado a esos animales, a los animales que estaban en pastoreo en el predio local. Rotación de principios activos dependiendo de la edad generacional de la garrapata, teniendo siempre el test de resistencia previo, ¿tá? Ya sabíamos a qué era sensible la garrapata y a qué no, y respetando la frecuencia entre los tratamientos como indica cada producto. Sí, hubieron varios productores que se me acercaron para conversar, para charlar, que le contara un poco más detallado qué era lo que se había hecho, con qué productos, a qué era resistente la garrapata acá. Sí, interés hubo, sí. Sí, lo sentí que sí. Por lo menos consultas he recibido en varias oportunidades. Me doy cuenta que hay muchas veces que hay muchas cosas que el productor no sabe. Entonces está bueno desde nuestro lugar, poder brindar esa difusión, llegar a ese tipo de gente que capaz que son pequeños productores la mayoría de las veces y poder transmitirle que sí pueden controlar la garrapata, sí se puede. No hay que sentirse con el fracasado ni mucho menos, o sea, se puede controlar. No es fácil, pero se puede controlar. Visitamos Baltasar Brum en el departamento de Artigas y allí conversamos con Mónica Sosa, quien es la coordinadora del Bachillerato Tecnológico Agrario de esa localidad. Con la docente conversamos sobre los diferentes proyectos que se vienen ejecutando en el centro de estudios, los que sirven a los estudiantes para realizar sus prácticas educativas. También esta escuela se ha convertido en un centro de referencia para otras instituciones relacionadas con el agro. Mi nombre es Mónica Sosa, soy coordinadora del Bachillerato Tecnológico Agrario de Baltasar Brum. Y bueno, desde hace muchos años, ya desde 2009, que se trabaja con jóvenes acercándonos al campo a través de diferentes proyectos. Fundamentalmente hemos trabajado con ovinos, luego se incorporaron los vacunos también al predio a través de un pastoreo boacén y a lo largo de los años se han incursionado en diferentes proyectos que se les ha dado continuidad y se ha logrado un sistema sustentable con varios rubros, agrícola, hortícola y ganadero. Fundamentalmente este año, el proyecto, bueno, los otros proyectos siguen,
pero fundamentalmente este año vamos a trabajar, ya lo venimos haciendo desde hace varios años, con la parte del tambo ovino. Ya hace varios años que estamos criando las ovejas frisonas milcha y bueno, este año se le va a dar otro, digamos, otro perfil al tambo. El año pasado ya incursionamos en el ordeñe y en la elaboración de quesos y ricota. Y este año, bueno, es la idea comenzar, o sea, retomar eso y darle un poco más de andamiaje al proyecto. Bueno, esto los entusiasma muchísimo, son proyectos que realmente los entusiasman y sobre todo los entusiasma ver que en su predio pequeño tienen armado un sistema donde ven diferentes rubros y como uno va, digamos, de la mano del otro. Los chiquilines se prenden muchísimo en la parte práctica. En realidad, nosotros tratamos de abordar todos los rubros y los tradicionales de la zona, sí, la oveja es tradicional de la zona, nosotros estamos sobre un campo bastante duro, y durante años hicimos las invernadas intensivas de corderos, que también en una altísima carga, con pastoreo horario, dirigidos por el sur. El año pasado también se incorporó al circuito la parte de nativas. Tenemos plantadas 100 árboles nativos con riego por goteo y este año pensamos incursionar en el tema vivero. El pueblo se integra muy bien, colabora con nosotros. Se realizan jornadas generalmente en el pueblo donde son invitadas o a veces también se prestan las instalaciones para que en otras ocasiones el SUL mismo, el Plan Agropecuario, ha hecho jornadas en nuestro predio, ahí se difunde y de esa manera se integra la comunidad, los alrededores, productores de la zona. Siempre se trata de, cuando hay algún tipo de innovación, presentarla y mostrarla también a los pequeños productores y a los productores. Se hizo también una experiencia muy interesante con Paspalum, que se hicieron incluso fardos de Paspalum y también se hicieron jornadas para difundir esa pastura. Hace varios días visitamos Expo Durazno 2022 y allí conversamos con el doctor Bentancur, quien es el encargado técnico de la cabaña El Pobrecito. ¿De qué conversamos? Sobre la competencia de las cabañas en las exposiciones, en este caso para conocer los pormenores de la jura, qué elementos se deben tener en cuenta por parte del jurado justamente para valorar los animales y cómo esto se traduce en la producción a campo, que al final de cuentas es lo que importa. Y esto empieza en las cabañas, cuando uno elige determinadas vacas para parear e inseminar con determinado toro y hacer la inscripción del servicio del ARU. Luego viene el nacimiento de los terneros, que esto puede ser vía monta directa perfectamente, puede ser vía inseminación artificial o in vitro, ¿verdad? Y después del nacimiento se inscriben los terneros en el ARU y las cabañas elegimos aquellos animales que entendemos que tienen mayor mérito genético y que fenotípicamente pueden llegar a ser animales de exposición, ¿verdad? Digo, como hace cualquier cabaña y bueno, eso estamos en la lucha acá, en la jura, sufriendo y sufriendo, con un nivel de aguas muy bueno. Y bueno, y luego los animales se inscriben para la exposición de durazno, por ejemplo, y ahí la Sociedad de Criadores y la ARU hacen las series de las distintas categorías que salen a la pista, ¿verdad? Y se basan en la fecha de nacimiento de los animales, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, sale el ternero, un campeón del ternero menor, el ternero intermedio, el ternero mayor, el campeón junior y después el campeón 2 años menor y 2 años mayor y luego sale el gran campeón. Y se van eligiendo así sucesivamente, tanto en machos como en hembras, ¿verdad? Digo, a nivel de exposición de acá de durazno es lo que se hace. Después en exposiciones del interior se compite en bretes también, ¿verdad? En bretes de a 3 animales, que es más complicadito el tema. Digo, si hay muchos animales, se hacen más series. Límite de animales no hay. Siempre que la sociedad de criadores entienda de que son animales que justifican venir y competir, ¿verdad? Digo, hay sociedades de criadores que hacemos alguna selección en algunas razas, por ejemplo, de aquellos animales que las caballas se inscriben
O las caballas piden un asesoramiento directo, ¿verdad? Que venga el inspector, que mire un poquito los animales, a ver si están en carrera, ¿verdad? Como para competir. Las categorías son diferentes y un poquito lo que yo le comentaba, que se arman en base a la fecha de nacimiento. Hay un rango, son 3, 4 meses o 5 meses, depende un poquito, o hasta 6 meses de diferencia de la edad, ¿verdad? Entonces ahí es donde se arma con sentido común. La sociedad de criadores decide, bueno, vamos a armar esta serie, por ejemplo, con terneros que van del 1 de junio al 30 de julio, por ejemplo. Digo, porque hay un rango de fechas hasta de 3, 4 meses en cada categoría, ¿verdad? O hasta 5 meses puede haber un rango de diferencia, y eso hace después la diferencia en kilos en los animales. Entonces la ganancia diaria, el jurado debería de mirarla mucho, las miran, la ganancia diaria y lo que pesa un animal es muy importante a la hora de dar un fallo, ¿verdad? Van a una final, salen todos a la pista y el jurado los ordena según el mismo criterio. Y ahí es donde salen los campeones, el gran campeón, el primer premio, segundo premio, tercer premio. Inclusive, por ejemplo, el tercer premio de una serie puede llegar a volver a competir si el que le ganó en la serie anterior fue premiado, ¿verdad? Digo, esto no hay que irse de la pista enseguida, hay que quedarse allí medio al golpe del balde, porque puede volver a competir. En caso por ejemplo, de haber salido tercero y el segundo de su serie que haya logrado un campeonato, por ejemplo. Y la medida de que no surjan cosas nuevas, se mantiene el reglamento, y si hay que cambiarlo, con la ARU se habla con la ARU, y si se entiende pertinente, el reglamento se mejora para ayornarlo a las necesidades, ¿verdad? Y el jurado lo elige la sociedad de criadores siempre, ¿verdad? Digo, en base mucho a la experiencia y en base al comportamiento, en base a la preparación del jurado. No es fácil jurar, no es fácil. Más cuando los animales hay muy poquita diferencia, hay un hilo muy fino, por ejemplo, entre el primero y el tercer premio o el cuarto. Y bueno, el antecedente del jurado, digo, cuántas pistas anduvo por el Uruguay y demás, todo eso es muy importante. Básicamente, siempre los inspectores, yo soy muy hincha de que los inspectores de las razas juren, porque son los que ven más animales en las cabañas, y eso, digo, en definitiva, redunda después en mayor precisión a la hora de emitir un fallo, ¿verdad? Y bueno, la sociedad de criadores a veces elige algún inspector para que jure, a veces elige cabañeros veteranos, a veces cabañeros jóvenes, y bueno, es un poco en lo que se respalda a la sociedad de criadores para tratar de no errar, y muchas veces son dos los jurados también, ¿no? Entonces, bueno, eso todo se cocina en la misma sociedad de criadores. Empezando por los DEPs, ¿verdad? Digo, la información genética del animal es muy importante. Eso es muy importante a la hora de emitir un fallo fino, y después es cómo camina el animal, digo, no tenga defectos, digo, que tenga mucha carne, los cortes de mayor valor, la cuota Hilton, el Ramp and Loin. Y después, bueno, que la hembra sea hembra, tenga cuello fino, que tenga cabeza de hembra, y el macho carácter de macho. Todas esas cosas están directamente relacionadas con la fertilidad, ¿verdad? Que no tengan defectos en suma. Primero que no tengan defectos, y después empieza a puntuar las virtudes. Las virtudes, ¿verdad? Luego yo un poquito les decía, los caracteres primarios y secundarios, ¿verdad? Digo, desde la parte genotípica hasta lo fenotípico, lo que uno ve del animal es muy importante. El ojo, y se ordenan las filas por el ojo primero. Y después, a la hora de emitir los fallos, si hay que cambiar algo, se miran los registros. Se mira el DEPS, peso al nacer, peso al destete, peso de los 18 meses, área de ojo de bife, y bueno, grasa, circunferencia escrotal, todo eso incide, y cada jurado le da su importancia, ¿no? Digo, para nosotros, en el pobrecito por lo menos, siempre le damos mucha importancia a la parte genética, ¿verdad? Digo, que es en definitiva, y sobre todo al RP, ¿verdad? Digo, al número del pedigrí del animal, lo que habla de la trayectoria de la cabaña. Una cosa es una cabaña que tenga un animal con un RP de RP 400 y otra 5000 y otra 10.000, como hay en Uruguay, por ejemplo. Quiere decir que en la cabaña nacieron 5000 animales de pedigrí, o cabañas enormes, ya con una trayectoria de 100 años, ya van por el pedigrí de 10.000, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso habla de un respaldo y de una consistencia genética que para nosotros es importante. Hay muchas cabañas, nosotros también somos muy hinchas de preparar los animales a pasto, ¿verdad? Porque en definitiva, en Uruguay todavía hacemos mucha preparación de novillos a pasto, a praderas, a verdeos. Entonces, el comportamiento de un toro padre a campo está muy bueno. Está muy bueno ver lo que da. Y después, bueno, cuando ya son racionados para competir en exposiciones, y bueno, ahí entran a jugar otros factores, ¿verdad? Entran a jugar otros factores, desde la alimentación, ni bien nació el ternero, que no haya tenido problemas, porque ojo que cuando uno fondea un animal con ración, como decimos nosotros, vienen problemas, ¿no? Vienen problemas desde empacho, desde indigestiones Entonces hay que estar mirando mucho qué pasa con el animal y pesarlo cada 40 días
y ver cómo es el comportamiento del animal y siempre que no se engrasen demasiado. Las hembras se engrasan muy fácil y eso lo castiga el jurado y está bien porque se echan a perder. Las hembras pasadas de grasa después son poco fértiles, ¿verdad? Y bueno, siempre decimos, ¿verdad?, que las hembras cada vez tienen más importancia en los planteles. Con buenas madres vos vas a cualquier lado, con buenas madres. Si no tenés buenas hembras, es muy difícil llegar. Bueno, y los buenos toros salen de las buenas vacas, ¿verdad? Hay que empezar por muy buenas hembras, por muy buenas vaquillonas. Digo, aquel que quiera comenzar una inversión en genética es fundamental. Si tenés la chance de conseguir 10, 12 vaquillonas de primer nivel, vamos arriba. Porque empezar solo con toros, si bien tiene el toro un mayor impacto genético porque lo usás de repente inseminando vacas, 400, 500 vaquillonas, por ejemplo, no tenés mucha variabilidad genética, ¿verdad? Entonces, quizás lo bueno a veces es usar 3, 4 toros buenísimos, ¿tá? Y no jugárselo solo a una línea genética para no cerrarse después en la consanguinidad y demás. Digo, mantener la heterosis es fundamental en esto. Estamos viendo un nivel genético muy bueno, tanto en las razas británicas como en las índicas. Mañana se jura Brangus también. Sin duda, se ve un progreso genético notable. Muy poca diferencia en los animales que salen a la pista, desde el primero al séptimo cuando los ordenan al jurado, el mismo jurado lo dice. Una categoría dice de repente, excelente, todas las terneras, bueno, hay que emitir un fallo y hay que ordenarlo, excelente. Esto es excelente, muy difícil de mejorar.
Dialogamos con Carlos Molina, quien es director general del Plan Agropecuario, sobre el escenario ganadero actual, análisis que se hace año a año. Primero se refirió a los precios del ganado, a los precios de las haciendas, que realmente son históricos, son muy destacados. También a la evolución del dólar. En esta época del año, arrancando el otoño, siempre analizamos cómo viene la situación para las empresas ganaderas. ¿Cuál es la situación del escenario ganadero? Estamos en un momento clave. El otoño es una estación clave por diferentes motivos. Entre ellos, por ejemplo, las decisiones de realizar pasturas, de realizar refertilizaciones, de pensar en suplementar con ración alguna categoría. Y más en este año particular que venimos de un verano niña, un verano raro, en algunas zonas del país una segunda primavera perdida y en algunas zonas hasta una tercera primavera perdida por razones climáticas. Entonces es un otoño además muy particular, donde lo particular lo marca por distintos aspectos, por distintas variables que afectan las empresas ganaderas. Una, los precios, ¿verdad? Los precios de las haciendas. Hacienda gorda, con un mercado demandante, con un precio creciente, sostenidamente creciente y con fuerte demanda de parte de la industria, todo motivado por la demanda externa de carne, ¿verdad? Y la inserción internacional que el Uruguay tiene. Ahí arranca esta situación, a punto tal que si nosotros miramos, por ejemplo, el promedio del novillo gordo, en lo que va del ejercicio 21-22, está en el entorno del 35% por arriba de lo que pasó en el año anterior. Y hoy está en el entorno del 40-42% por arriba, con precios realmente inéditos, por lo alto y por lo crecientes y sostenidos. Es decir, por el valor y por el comportamiento que viene mostrando ese valor de la hacienda gorda. Ejemplificamos con el novillo, pero cualquier hacienda gorda que uno analice tiene ese comportamiento. Valores altos, inéditos, crecientes y un mercado demandante. También un poquito más tarde, pero también el mercado de la reposición se viene comportando de esa manera. Un poquito más tarde, el incremento de los precios de las haciendas en el mercado de la reposición del ganado para el campo se vio, pero un poquito después de lo que se venía viendo el ganado gordo, y con un crecimiento menor, pero igualmente son precios realmente altos. Si miramos el precio del ternero, por ejemplo, en lo que va del 21-22, cerrado prácticamente la tercera semana de marzo, tenemos precios que están en el entorno del 22-25% promedio por arriba del año pasado, y hoy estamos con 25-27% promedio, hoy en marzo, 25% promedio por arriba del mismo mes del año anterior. Es decir, precios en todo el ejercicio, igual que el ganado gordo, superiores al 2021 en este 21-22. Por el lado de los precios de las haciendas, ese comportamiento, crecientes, con mercado para todas las categorías, mercado demandado. Otra variable que juega y que miramos en el escenario ganadero en estos momentos es el valor del dólar. El dólar no es un jugador determinante de los resultados de las empresas, pero es un jugador que juega, y que juega a veces favorablemente y a veces no tan favorablemente. La variación anual, 12 meses a marzo, del tipo de cambio es de menos 3,5%. Es decir, si comparamos marzo promedio comprador comparado con marzo del año pasado promedio comprador del dólar, hoy está 3,5% por abajo del año pasado. Eso no es bueno para las empresas ganaderas, eso no es favorable para las empresas ganaderas porque, bueno, las empresas, al menos que el Plan Agropecuario monitorea, la mitad de los costos están en pesos y la otra mitad de los costos están en dólares. Un dólar bajo respecto al peso, un dólar con un crecimiento distinto al de la inflación, estamos con una inflación en el orden del 8,5%, 9%, no le permite a los productores licuar los costos, esa fracción de costos que tienen en pesos, que es la mitad prácticamente en estas empresas, no le permite eso, y por el contrario sí hace que, bueno, que los precios se inflacionen de los insumos en dólares y que los precios de los insumos en pesos pasados a dólares también se inflacionen, y eso, bueno, seguramente va a repercutir
en una suba de los costos de las empresas en este ejercicio. Entonces tenemos precios con un comportamiento creciente, favorable a los productores de las haciendas, fundamentalmente el ganado vacuno estamos hablando, pero también sucede con el ovino, también las categorías de ovino se vienen valorizando fuertemente y demandadas fuertemente, un dólar que no se comporta a favor de los productores ganaderos, una inflación que está en el entorno del 8,5, 9%, depende de en qué momento uno se pare del ejercicio, por arriba del rango meta que el gobierno tiene marcado. En el marco de este análisis, Molina describe la relación de precios actual determinada por los kilos de hacienda, los kilos de ganado necesarios para comprar los insumos que se utilizan en las empresas ganaderas, como por ejemplo pueden ser el gasoil, las semillas, fertilizantes o simplemente la instalación de cultivos forrajeros. Nosotros también, ustedes saben, insistimos en las relaciones de precios, que no es la relación insumo-producto, son las relaciones de precios, porque los productores no tienen dólares para comprar los insumos o los factores de producción.
los productores tienen kilos de producción. Entonces nosotros hacemos este análisis complementario a la mirada de los precios que hacíamos recién. ¿Cuántos kilos de producto le llevan al productor algunos insumos importantes en algunas empresas? Por ejemplo, el combustible. El gasoil hoy está más barato que el año pasado y bastante más barato en kilos de hoy, 28 de marzo, en promedio del ejercicio julio-marzo, eso estamos comparando. Hoy está más barato que en el 2021 y bastante más barato que en la década de los 90, que es el valor más barato que se recuerda, en kilos tanto de novillo como de ternero, que son dos monedas que los productores pueden hacer esa comparación. Si comparamos, por ejemplo, julio-marzo del 21-22 respecto al promedio de la década del 90, estamos en el entorno del 15-17% por abajo en kilos de novillo. Y si comparamos con ternero, también estamos en el entorno del 20-25% por abajo respecto a cuántos kilos me lleva a comprar 100 litros de gasoil. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. No para usar gasoil indiscriminadamente, sino para pensar, mi sistema de producción ¿se potencia con el uso del combustible por alguna práctica, por alguna medida? Bueno, la relación de precios me lo permite. Y lo mismo hacemos, decíamos, en otoño, pensando en usar fertilizantes para alguna pastura de años anteriores, hacer algún verdeo, hacer alguna pradera. De paso, decirles que en la RIN nos contestan la mitad de los productores que van a hacer verdeos, por ejemplo. Entonces, profundizamos en ese tema, atendiendo que los productores están tomando decisiones para hacer verdeos. Y ahí tenemos, bueno, hay una fiesta de precios de Hacienda, pero también hay una fiesta de precios de insumos. Los fertilizantes todos sabemos que están en las nubes con sus valores. También se han incrementado el precio de los agroquímicos. También se han incrementado y escasean algunas semillas. Entonces, si comparamos en kilos de cuánto nos lleva, por ejemplo, hoy una hectárea de pradera, de una pradera convencional, hoy estamos haciendo una mirada de corto plazo con respecto al año pasado, más caro que el año pasado. ¿Cuánto más caro? Dependerá qué tipo de producto miremos, pero por ejemplo, en kilos de ternero estamos en el entorno de 20% más caro otoño 2022 que otoño 2021, a pesar del crecimiento del precio del ternero. Y en novillo estamos prácticamente que igual. O sea, en una mirada de corto plazo está desfavorable respecto al año pasado la relación de precios con el ternero y está exactamente igual la relación de precios con el novillo gordo de una hectárea de pradera. Ahora, si miramos el largo plazo, que nosotros siempre decimos la ganadería hay que mirarla más en el largo plazo, no tan en plazos cortos. Bueno, a pesar del crecimiento de los precios de los insumos para hacer una pradera, $1.500 en números redondos la tonelada de cualquier fertilizante, 1.400 y algo, más 30, 40 dólares de flete, en el entorno de los 1.480, 1.500 dólares, cualquier tonelada de fertilizante. Una mirada de largo plazo nos permite decir que las haciendas, con el crecimiento del precio que han tenido, de su valor, se defienden frente al embate del precio de estos insumos como los agroquímicos, como los fertilizantes. Es una defensa que los productores tienen con esa valorización que tienen sus productos. Lo mismo pasa con los verdeos. Una hectárea de raigras, si comparamos hoy respecto al otoño pasado, está en kilos de novillo en el entorno del 30%, en kilos de ternero, perdón, en el entorno del 30% más cara hoy, a pesar del crecimiento del precio del ternero. El raigras vence el crecimiento del precio del ternero y se necesita 30% más de kilos de ternero para hacer una hectárea de raigras. Y en kilos de novillos estamos en el entorno del 10% más. Es decir, a pesar de ese crecimiento fuerte que decíamos antes del precio del kilo del novillo, el raigras logra vencer ese crecimiento y demanda más kilos para hacer una hectárea de raigras. Si miramos en el largo plazo, pasa algo parecido que con las praderas. Estamos en valores más o menos parecidos a los históricos. Entonces, esto quiere decir, esta relación de precios
más o menos, no tan beneficiosa como podíamos pensar a la hora de ver los precios de la hacienda. Esto quiere decir que no hay que usar insumos, que no hay que hacer praderas, que no hay que hacer verdeos. Muy por el contrario, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, primero, tener información objetiva de cuánto me cuesta en dólares y en kilos de mi producto esa inversión o ese mejoramiento, como le quiera llamar, ese insumo que voy a incluir en mi sistema de producción, eso por un lado. Hacer una buena preparación de cómo voy a hacer ese verdeo o esa pradera, la preparación de la cama de siembra, la elección de la semilla, la elección del fertilizante más adecuado, realizar un análisis de suelo para ver qué tipo de fertilizante y cuánto necesito es central. Esas prácticas son fundamentales siempre y más aún en estos momentos. Y después que hago la pastura, el verdeo, la pradera o el propio mejoramiento de campo, la utilización del mismo. Utilizar todos los protocolos que existen para utilizar lo mejor posible ese gasto que estoy haciendo, esa inversión que estoy haciendo, que me lleva unos cuantos kilos de un producto bien valorizado, como el ternero, como el novillo, como la vaca, hacerlo bien y después utilizarlo mejor. Existe el conocimiento, existe el acompañamiento técnico, existen las actividades del plan agropecuario que nos permiten también, junto con los productores, identificar qué es lo mejor para mi sistema de producción, cuál es el mejor uso de ese insumo o de esa inversión, como yo lo quiera ver, y cuál es la mejor preparación para realizar un buen gasto, gastar bien el dinero. Entonces, por ahí un poco el análisis de lo que estamos viendo. Hay una fuerte valorización del precio de las haciendas, por suerte, también de los vacunos y de los ovinos, pero también hay una fuerte valorización del precio de algunos insumos. Entonces, no por eso dejémoslo de usar a los insumos. Si potencian mi sistema de producción, si mantienen mi sistema de producción, usémoslo, sigamos usándolo, pero usémoslo lo mejor posible. Preparemos mejor y utilicemos mejor aún ese gasto que estamos realizando. Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido esta hora de información. Nos llena de orgullo formar parte de esta experiencia, de esta iniciativa, estar compartiendo también este programa en Campo Rural TV, que la verdad sabemos llega a todo el país. Tenemos los comentarios de los técnicos, de los productores que realizan también recomendaciones sobre qué temas podríamos estar tocando, lo cual también invitamos a que nos hagan llegar sus inquietudes para justamente poder compartir información que les sea útil para todas y todos ustedes. Los esperamos la próxima semana con más Plan Agropecuario TV. Aquí, no se olviden.